es la voluntad de Dios que no estemos en pobreza? Eso ya les puede ofender a alguno de ustedes. Y por lo tanto, no solamente lo digo y ya, sino que lo vivo. Y una de las formas de yo mostrar con la forma que yo vivo que yo realmente adoro y sirvo a un Dios es decir, yo confío más en lo que Dios puede hacer con el dinero que lo que el dinero puede hacer por mí. Se le cae de los bolsillos, que le desaparecen, ni le ha entrado y ya tiene todos los gastos. Si alguno está en esa situación, levante allá su mano en su casa o donde lo esté viendo y diga, de pronto ese soy yo, de pronto Dios me está hablando a mí. Dios tiene un propósito para el dinero, y si tú no estás alineado con el propósito de Dios para el dinero, entonces, ¿por qué te lo va a dar Dios? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Los saludamos otra vez desde En la Mesa Podcast. No hemos estado aquí en un tiempo, pero queremos volver con un episodio semanal para ustedes, trayendo aquí revelación de lo que el Señor nos ha estado hablando y queriendo que ustedes sean parte de esta mesa también. Entonces, mi nombre es Eliseo, Santiago, Daniel, y estamos aquí para enseñar, para hablar y para compartir nuestra revelación que el Señor nos ha dado. Entonces hoy queríamos venir a hablar con ustedes algo que el Señor nos ha estado hablando mucho en el último mes. De hecho, ha sido algo muy interesante porque han habido muchas personas que han venido a nosotros para hablarnos del mismo tema, y es el tema de las finanzas y Dios. ¿Cómo Dios, qué piensa Dios sobre nuestras finanzas? ¿Por qué es la voluntad de Dios que no estemos en pobreza? Eso ya les puede ofender a alguno de ustedes. ¿Y por qué el enemigo quiere que nos mantengamos en pobreza? Todas estas cosas son cosas que hemos estado hablando, que hemos estado enseñando, que hemos estado recibiendo también, y queremos traerlo a ustedes. Entonces yo quiero que, si ustedes están emocionados por el tema, dejen un comentario, dejen un 1 en los comentarios para que esta enseñanza llegue a muchos más. Bueno, entonces vamos a empezar, y esta va a ser una serie más o menos de 5 podcasts sobre Dios y las finanzas, y hoy empezamos con un tema que también puede ofender a algunos, y está bien, y es el diezmo. El diezmo. ¿Qué es el diezmo? Porque siempre escuchamos sobre el diezmo, porque siempre la gente se ofende con el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Vamos a darles una base bíblica y luego le voy a dar paso a mis hermanos. Pero entonces, vean lo que dice la palabra. Malaquías 3, vamos a empezar desde el versículo 6. Voy a saltarme algunos, pero léanse toda esta historia en Malaquías 3. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde el día de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero ¿qué dice el Señor después de decir todo esto? Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces esta es nuestra base bíblica sobre el diezmo. Esto ha sido un versículo que ha sido rema para nuestras vidas, para nuestros padres también, algo con lo que nosotros hemos vivido, hemos visto el fruto de esto, tenemos historias, testimonios que tal vez luego les vamos a contar aquí en este podcast, de cómo el Señor ha obrado por medio del diezmo en nuestras vidas y los milagros que el Señor ha hecho. Luego vamos a romper esto un poquito más, pero yo quiero preguntarle a Santi, ¿qué es el diezmo? Bueno, hola a todos, bienvenidos otra vez a En la Mesa, para los que vienen por primera vez ahí a su pantalla de YouTube, y los que, ¿cómo están todos? También a mis hermanos aquí que están de vuelta en el podcast.
Bueno, sí, tenemos mucha tela para cortar, como se diría aquí en Colombia. En cuanto a este tema, muchas cosas que queremos decir. Más adelante yo quiero decir una cosa que yo le llamo el Dios de los principios y el Dios de los milagros. Pero por ahora vamos con la pregunta simple: ¿qué es el diezmo? Entonces, primero, diezmo significa el 10% de algo. Simple, fácil, y es algo por lo cual nosotros le expresamos a Dios nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, y también es algo que ofrecemos como un pacto o un voto. Y quiero explicarlo aquí, Génesis 28, versículo 20 al 22. Está hablando aquí Jacob, eso es antes de que Dios estableciera cualquier tipo de ley, pero aquí lo van a ver, y dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, quiere decir el 10%, apartaré para ti. Entonces es muy interesante, varias cosas aquí, y ya les paso aquí a Daniel y a Alicia y me dicen qué piensan de esto. Primero, esto no fue un mandato de Dios a Jacob. Dios no le dijo a Jacob: estás obligado a darme, sino que Jacob dijo: si tú vas conmigo y me bendices, de todo lo que me des, yo voy a sacar 10% para ti. ¿Para qué? Ahí uno va al versículo 21, vuelve y dice: Jehová será mi Dios. O sea, Jacob lo está uniendo y diciendo: si tú eres mi Dios, yo te honro como mi Dios, yo me consagro a ti. O sea, todo lo que significa entregar su vida a este Dios y servir y adorar a este Dios como lo entendían en esa época, también incluía las finanzas. Qué tremendo. O sea, él lo une Dios. Si él va a ser mi Dios, yo le voy a dar algo, lo voy a honrar con mis finanzas. ¿De qué forma? Él dijo: yo te voy a dar el 10%. A Jacob, Jacob obviamente no se le ocurrió ese día, sino que venía de conocer el ejemplo de Abraham y de Isaac, y después Dios les dice: hagamos esto también como parte de algo que se reconoce como mi pueblo. Entonces, les quería contar una historia que a mí me gusta mucho, y es que en esas épocas de los mercaderes, los judíos salían de donde ellos estaban en tiendas a intercambiar con otros pueblos para poder comer cosas. Hagamos este ejemplo, que el judío sembró manzanas y las sacó, y entonces se va, al pueblo vecino a que le entreguen algo. Entonces ponle el ejemplo: él lleva 5 manzanas y dice: ok, ¿cuántas uvas me da por estas manzanas? Son uvas grandes de la tierra prometida, tal. Le dice: le doy 10 uvas por 5 manzanas. Hace el intercambio, y cuando él recibe las 10 uvas, lo primero que hace es que saca una, la guarda en una cajita, y ya eso lo tiene guardado para ir a presentarlo al templo, y es una señal de que ellos tienen un Dios, de que ellos sirven a alguien, de que se identifican como pueblo, como familia, como individuo, como persona, como nación. Que yo digo: yo adoro a Dios, el Dios, de mis padres, el Dios de Israel, al Padre nuestro Señor Jesucristo, diríamos nosotros ahora, y por lo tanto no solamente lo digo y ya, sino que lo vivo. Y una de las formas de yo mostrar con la forma que yo vivo que yo realmente adoro y sirvo a un Dios es consagrando mis finanzas, cosa que lo hacen los judíos, lo hacen los musulmanes, y cosa que los cristianos a veces tenemos un poquito de pelea por ese tema, y es bueno volver a la base. Y bueno, Sí. ¿qué piensan ustedes? No, y de esa historia también yo siempre me llevo que las otras naciones, o la persona que le estaba dando al judío, sabía que era judío porque sacaba inmediatamente el 10% y lo guardaba. Entonces, cuando la persona veía que sacaban el 10% y lo guardaban, decían: este es judío. Entonces, que de la misma manera la gente nos reconozca en ese honor a Dios, que es lo más importante para mí en lo que está diciendo Santi. Honrar a Dios, decir: las finanzas no me gobiernan a mí, sino que honro a Dios porque sé que todo eso proviene de Él. ¿Eli? Sí, no, una bendición. El diezmo, en serio, que es... O sea, tal vez es que sea... Yo creo que ha sido un plan del enemigo, de hecho. Sí puedo decirlo así. Yo creo que ha sido un plan del diablo mismo de ir en contra de la revelación del diezmo para que las personas no puedan ser libres de la pobreza. ¿Por qué?
Porque yo siempre digo, o sea, tú puedes sentarte todo el día a orar y declarar sobre tus finanzas, pero si tú no diezmas, no va a pasar nada. O sea, el Señor hace milagros, sí, el Señor hace milagros financieros, probablemente los han visto cuando dan, cuando están sirviendo al Señor, el Señor hace esto, trae a esta persona, lo que sea, pero para vivir una vida en donde vivimos una vida de milagros del Señor, debemos vivir una vida de dar al Señor, ¿sí? Entonces, a veces, digamos, el enemigo ha ido tan en contra de esta idea del diezmo que es, no, me quieren sacar plata, me quieren sacar dinero porque está bien, y a veces nosotros le damos nuestro corazón a Jesús, pero no le damos nuestra billetera, ¿no? Entonces, digamos, nosotros le damos como, no, yo te voy a servir, yo te doy todo, y él le dice, dame el 10%, y ahí yo digo, uy, no, espérate. Entonces ahí eso muestra quién es nuestro Dios. Porque dice, no puedes servir a dos dioses. Tienes que servir a uno y dejar al otro, ¿no? Entonces, si tú sirves a Dios, le das tus finanzas a Dios, ¿sí? Si tú sirves a Dios, tú le das las finanzas, y si tú sirves al enemigo, o bueno, a Mamón, ¿cómo se dice? El Dios de la riqueza. El Dios de las riquezas, le estás dando tus finanzas a él y no le das las finanzas a Dios. Es como tu declaración al mundo espiritual sobre quién es tu Dios, porque el dar el diezmo es dar en fe y decir, yo confío más en lo que Dios puede hacer con el dinero que lo que el dinero puede hacer por mí. Cuando se trae a Dios como el Señor, porque eso es lo que cuando venimos a Él lo llamamos Señor, como cuando hacemos la oración y todo eso, uno dice, pues ya tú eres mi Señor, ya te voy a servir a ti. Entonces no podemos estar de aquí a allá y decir esto sí, esto no, sino que si lo servimos a Él es con todo lo que somos. Yo quiero contar unas historias claves para que ustedes tengan fe. Yo quiero que ustedes tengan fe, porque aquí estamos luchando en contra del enemigo. Es una batalla muy real que estamos teniendo en esta tierra. Y es una batalla en la que el enemigo va a poner ciertos temas para que el reino de Dios no pueda avanzar. Uno de los temas por los cuales el reino de Dios no puede avanzar en la tierra es porque no hay suficiente dinero. Ustedes mismos lo pueden saber. Hay sueños en los corazones de ustedes, o hay sueños en los corazones de sus pastores que no se han podido cumplir porque no hay finanzas. Y eso es algo real, porque el enemigo no quiere que el reino de Dios avance en la tierra, y esta tierra se mueve con dinero. Y Dios lo sabe y el enemigo lo sabe, y por eso Dios nos da esta promesa en la única que Él dice, probadme ahora en esto, en la única que Él dice, pruébenme. No puede probar a Dios nada más, en esto sí. ¿Por qué? Porque a Él también le importa mucho. ¿Por qué? O sea, miremos el fruto del mundo, el fruto digamos, de los judíos. ¿Qué es, digamos, por qué son conocidos los judíos? Por el dinero, por conocer sobre el dinero, por ser emprendedores, por tener dinero, por tener familias de dinero por mucho tiempo. Y es una nación que es chiquitica, un porcentaje pequeño en la tierra, pero son los que más tienen dinero en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios también conoce lo importante que es el dinero aquí estando en la tierra y que Él quiere avanzar. Pero entonces a veces tenemos como cristianos que son votos de pobreza, que entre más pobres más espiritual. Yo he visto, o sea, a los pastores, a los ministros ahora les da pena hablar de finanzas porque la gente se pone incómoda. ¿Pero por qué? Porque el enemigo no quiere que la gente sea libre. Y es algo que es real, porque hay gente que dice, no, pero entonces ¿por qué si en la iglesia hay gente que ha estado en la iglesia por años y por qué no han salido de la pobreza? Y nosotros sabemos las estadísticas, hemos hablado con los pastores y sabemos que más del 90% de la iglesia no diezma mes a mes. No diezman, no son fieles con el diezmo. Entonces, si quieren ser libres, entonces están 10 años porque siguen la misma pobreza, pero en los 10 años no han diezmado, no han dado, no tienen una vida de generosidad delante del Señor. Entonces, ¿cómo esperan salir de eso? Esas son las claves que Dios nos quiere dar y la revelación que Dios nos quiere dar para romper como estas cadenas de pobreza que han estado sobre también el pueblo cristiano por tanto tiempo. Sí, y veo que veo que en esta generación hay una nueva generación de emprendedores
cristianos con fundamentos cristianos, los veo saliendo en Estados Unidos, que tienen dinero y tienen valores cristianos y están impactando de forma diferente. Eso es lo que el Señor quiere levantar en Latinoamérica también. Yo quería entonces contar un par de historias, como decía Eliseo, para que también podamos incrementar en nuestra fe. Entonces la primera, una amiga que actualmente es parte de nuestro ministerio, pues del ministerio que somos parte, y ella llevaba más o menos 6 a 8 meses sin trabajar. El año pasado no conseguía un trabajo, no le salía, intentó abrir 2 como emprendimientos personales, no le fue bien, tanto que le tocó devolverse un tiempo a vivir con los papás, la casa de los papás, y es como todo el tema duro, o sea, ella ya era independiente, le toca volver, o sea, está en toda esa situación que seguro a algunos de ustedes les ha pasado. Entonces ella curiosamente entró a una de las enseñanzas en las que estábamos y mencionaron el diezmo como muy por un lado, y ella escribió y dijo: yo no creo en el diezmo y yo no doy eso, o sea, yo no creo, yo por lo que sea ella lo que vivió, las iglesias a las que fue expuesta, ella había tomado una decisión en su corazón de no meterse con el tema del diezmo ni darle a nadie. Entonces yo le dije: ven, tengamos una llamada en Zoom y yo te explico un poco qué es el diezmo, por qué, y era un poco parecido a esto, un poco más específico, y tuvimos como 1 hora y cuarto la llamada explicándoles, y ella al final dijo: entiendo lo que me estás diciendo, por fin entiendo, digamos, bíblicamente qué es, no es algo que es solamente en la ley, sino también aplica ahora, no solo a los judíos, sino también a los que creemos en Jesús. Y entonces ella me dijo: mira, yo mis finanzas duro, hace 8 meses no tengo un ingreso, tengo este poquito que tengo ahorrado, pero de lo que tengo en este momento voy a dar el 10%, y me mostró, hizo como una transferencia a la iglesia que ella asistía, y entonces yo le dije: listo, entonces muy bien, tremendo, ya tú empiezas y ya tú hoy estás consagrando tus finanzas a Dios, que es lo que yo estaba hablando de Jacob. Jacob dijo: si tú eres mi Dios, yo entonces todo lo que me des, el diezmo daré para ti. Entonces yo le dije: antes de que terminemos, oremos. Entonces yo oré por ella, declaramos bendición, y sobre todo volvimos al capítulo que estaba leyendo Eliseo, que es Malaquías 3, que uno vuelve y dice: Señor, te estamos probando en esto. Cierto que si ella está diezmando de lo que tú le das, abre las ventanas de los cielos, trae bendición y reprende el devorador de su vida, que es cuando uno siente que se le va la plata, que se le cae de los bolsillos, que le desaparecen, ni le ha entrado y ya tiene todos los gastos. Si alguno está en esa situación, levante allá su mano en su casa o donde lo esté viendo y diga: de pronto ese soy yo, de pronto Dios me está hablando a mí, y si Dios ya quiere reprender el devorador de mis finanzas, yo tengo que darle a Dios la herramienta para que lo haga, tengo que abrirle la puerta a Dios para que Él reprenda el devorador de mi vida. Si me están saliendo mal los negocios, si esta inversión, lo que sea, ahí puede haber un secreto. Hay otras situaciones, pero eso puede ser un secreto. Entonces esta persona, ya volviendo al testimonio, oramos, ya cada uno se fue por su lado, y ella me escribió como a los 3-4 días: Santiago, te quería contar un testimonio. Imagínate que hicimos lo del diezmo, oramos, y hoy, eso fue como un lunes, un martes, y el viernes de esa misma semana le llegó un email de una empresa que la quería contratar para un trabajo remoto, en el cual todavía está trabajando y le va muy bien, las horas, el pago, etcétera. Y fue una bendición que Dios literalmente abrió los cielos así. ¿Por qué? Porque uno le da, como decía Eliseo, uno le pone algo en las manos de Dios, o en este caso uno entra dentro de la promesa que Dios ya hizo. Esa promesa Dios la hizo. Él dice: primero, que sea mi pueblo, es Malaquías, y segundo, o sea, mi pueblo significa que crea en Dios, y segundo, que le dé eso a Dios, que le dé el diezmo a Dios, y dice: entonces yo haré esto. Dios está diciendo: ustedes hagan eso y yo haré esto. Dios está diciendo: yo voy a responder. Cuando alguien de un diezmo, yo respondo con acciones, con algo tangible y evidente. Entonces ese fue el ejemplo que vimos ahí. Ella dio, y a los 3-4 días Dios apareció, y ella entonces ya tiene un compromiso, que ahora ese nuevo salario que le iba a entrar, ella tiene que seguirlo consagrando a Dios, porque eso fue una promesa que ella hizo con Dios. Entonces eso es una historia que me gusta mucho, fue muy evidente, fue muy específico. Dios rompió un ciclo, digamos, de escasez que llevaba varios meses en su vida, y ahora, digamos, ya ella está en otro
en otro nivel financieramente, simplemente en cuanto a su tranquilidad, en cuanto a los gastos que hace y todo. Quería decir ahí también, me parece muy interesante este tipo de testimonios porque el primer paso es dar ese salto de fe, de volver a entrar en lo que Dios ya ha dicho, en la promesa y la ley que ya puso espiritual. Y cuando uno da el salto de fe, uno empieza a ver que Dios empieza a respaldar eso. Obviamente va a haber un proceso de transición donde van a venir con pensamientos y van a decir como no, voy a guardar esto o de pronto no quiero darlo. Pero si uno se mantiene en obediencia, Dios siempre lo va a respaldar. Ver eso, o sea, que no se le está dando al hombre, sino se le está dando a Dios. Y Dios siempre paga más que el hombre, muchísimo más. Por eso decía David, pues yo prefiero ponerme en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque yo sé que Él es muy misericordioso, porque Él dice que Él es fiel y verdadero y Él no cambia nunca. Entonces ahí es lo de poner la confianza en Él y no estar diciendo como no, es que no quiero diezmarle al pastor o no quiero diezmarle a ese ministerio que quién sabe qué estarán haciendo, sino es diezmarle a Dios porque de Él vienen todas las cosas y todo vuelve a Él. Sí, yo siento que para este está claro, vamos a hablar de diferentes cosas en esta serie. Uno, el diezmo, porque tenemos que todos ponernos en la misma base, ¿sí? Si tú no estás diezmando, aquí está la palabra, es fuerte el Señor es fuerte cuando habla. Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En diezmos y ofrendas, o sea, es fuerte. Segundo, más allá de eso es que estás protegida, tú mismo te tienes que proteger, porque si tú no diezmas, tú tienes que proteger tus finanzas. Si tú diezmas, el Señor protege tus finanzas. Por eso dice reprender el devorador por vosotros. O sea, nosotros no lo tenemos que reprender, sino que Él ya lo reprende por nosotros porque Él se vuelve el protector, el que cubre nuestras finanzas y es el defensor, porque Él no está defendiendo lo nuestro, sino Él solo defiende lo suyo. Entonces, Él solo va a defender las finanzas que le pertenecen a Él. Entonces, eso tenemos que ponernos en la misma base, ¿sí? Ya luego vamos a dar muchos diferentes temas. ¿Por qué ser fiel? ¿Sí? Porque debemos ser fieles administradores de lo que el Señor nos da. ¿Cuál es el propósito para el dinero? Porque el dinero no es solo el propósito, no es, digamos, solo recibir y hacer dinero y comprarme un Ferrari y estar bien y ya. Dios tiene un propósito para el dinero y si tú no estás alineado con el propósito de Dios para el dinero, entonces, ¿por qué te lo va a dar Dios? ¿Sí? ¿Que el Señor te lo puede dar? Sí, pero tenemos que ver cómo Él ve para que también podamos impactar como Él quiere que impactemos. ¿Cómo debemos honrar al Señor con nuestras finanzas? Y cómo actuamos con las finanzas, ¿sí? En el dar, en ser generosos, también en ser fieles administradores, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener muy claro el diezmar y hacia qué lo estamos haciendo. Y luego de esto ya podemos hablar de todos los principios bíblicos sobre el dinero. Yo quería rápidamente, me acordé de dos sueños que me parece que ilustran o les van a ayudar a ver un poco el tema del diezmo. Entonces uno fue una prima nuestra, nos contó este sueño. Entonces ella tenía con el esposo una empresa, estaban digamos un poco altibajos, a veces que uno tiene, a veces no le alcanza, a veces sí, a veces no. Entonces ella estaba orando, preguntándole a Dios, milagros, tal, y tuvo un sueño. Entonces en el sueño ella veía era que ella iba a pasar un río o una corriente de agua, una quebrada, y viene el agua pasando, ella va a pasar y cuando ella va a pasar se le cae la billetera en el agua. Y entonces ella ve que se le cae la billetera en el agua y el agua se le empieza a llevar la billetera así y ella empezó a decir, no, es el diezmo, y se le empezó a ir, ella decía, era el diezmo, y se le va la billetera. Cuando ella se levanta, ¿qué entiende ella? Ella dice, si yo no estoy diezmando, ese río se me va a llevar la billetera. Y es como un poco la protección lo que están hablando ustedes dos, cómo Dios protege, ya no se vuelven mis finanzas porque son las de Dios, entonces Dios protege sus finanzas, claramente. Y el otro sueño, me acuerdo que yo lo tuve, estábamos los tres, tuvimos un tiempo, una temporada muy específica donde estábamos, digamos, siendo probados en lo financiero, duro, extremo.
Y entonces Dios nos había enseñado, entonces nosotros empezamos a diezmar y a dar radicalmente, pero Dios nos dijo, sigan fieles en el diezmo, porque si uno es fiel, digamos, el enemigo lo quiere a uno como apretar, ahorcar, pero si uno no deja de dar, eso rompe y Dios trae milagro y la bendición. Entonces yo en medio de esa temporada, yo me acuerdo, tuve un sueño y se los conté a ellos, no sé si se acuerdan, era que yo estaba en una pradera, veía unas personas y había un perro como un Doberman negro, así como súper, se le veían los dientes como con un poquito de baba y así grandotote, o sea, me llegaba como hasta acá, y yo vi que se fue como a morder a una señora. Entonces yo no sabía qué hacer en eso, entonces me le fui atrás y le pegué en la cabeza para que no mordiera a la señora. Entonces se volteó y se me vino, digamos, con todo, ya como, o sea, en una película, a acabarme, a morderme a mí. ¿Qué hice yo? Yo salté así como si fuera Super Mario Bros. Salté y el perro pasó derecho. Y entonces se resbala ya y me vuelve a mirar de frente y se me viene con todo otra vez. Y entonces yo salté otra vez. Y la tercera vez que él se voltea, vino un amigo mío que en ese momento nos ayudó y él vino y me abrazó, yo lo abracé así, o sea, nos pusimos las dos manos así y se vino el perro otra vez con todo y saltamos. Y ya la tercera vez el perro, cuando yo volteé a mirar, siguió corriendo porque llevaba mucho impulso, estaba muy bravo y siguió corriendo y se pegó en la cabeza contra una pared y cayó ahí. Eso fue el sueño. Entonces cuando yo me desperté, yo les conté a ellos el sueño y yo les dije claramente, entendí por el Espíritu Santo que Dios me estaba mostrando el devorador, lo que habla en Malaquías 3. Y entonces cuando yo podía saltar ahí era porque como estábamos diezmando, también el enseñar esto hacía libre a otra persona, que era la primera señora, pero también como lo estábamos enseñando tanto, entonces el enemigo se voltea y quiere robarnos aún la revelación que estamos recibiendo y que estamos enseñando a otros. Y las 3 veces que saltamos fueron 3 veces que, digamos, nos tocó creer y diezmar aún sin tener suficiente para nada. Que uno dice, no me alcanza ni para esto, ¿qué voy a sacar 10%? De alguna forma lo creemos en Dios y Dios multiplica lo que uno le da. O sea, si yo no soy capaz de multiplicar lo que tengo porque no es suficiente, pues preferiblemente se lo entrego a Dios porque Él sí lo puede multiplicar y puede hacer milagro. Y fueron las 3 veces y la tercera vez fue que Dios trajo a este amigo, el cual le mandamos un saludo, un abrazo, él sabe quién es, lo queremos muchísimo, y él vino y ayudó ese tercer salto y a partir de ahí ya en nuestras vidas ya yo sabía por el sueño y lo hablamos los 3 que cuando fuera ese momento ya se iba a abrir todo y efectivamente fue un momento que ya se abrió todo, se tranquilizó la situación y pudimos respirar y seguimos dando a medida que Dios nos sigue incrementando, seguimos dando porque ya sabemos que es una forma, es un principio que lo vamos a hablar en otro podcast, es un principio. Entonces les quería contar esos 2 sueños, que es algo real, que lo hemos vivido. Obviamente mi prima y el esposo empezaron a dar y Dios también les bendijo y les protegió también su empresa de tal forma que ya llevan muchos años, digamos, en otro nivel financiero de tranquilidad que uno alcanza. Y ya vamos a hablar también cómo uno administra, porque el diezmo te pone en un lugar y después la forma en que uno es fiel o administra te va a permitir seguir creciendo. Eso es otro tema que podemos hablar después. Entonces, ¿qué veo yo? ¿Qué pasa siempre que hay una serie, siempre que hay algo? El primer episodio tiene estos viewers, estas views, el segundo tiene más poquito, el tercero más poquito y el último es el que tiene menos. Entonces yo quiero animarlos a que ustedes se queden en todo esto porque quiero que reciban una revelación que los va a guiar a ser libres financieramente, que los va a bendecir y que les va a quitar para muchos de ustedes el devorador que ha estado devorando sus vidas por años. Y si pueden agarrar esta revelación y pueden oír la palabra de Dios y ponerla en acción, el Señor no solo los va a bendecir, sino les va a librar propósito. Porque hay propósitos que están cautivos como en jaulas porque las personas no saben esto, no conocen que debemos diezmar, no conocen cómo debemos dar generosamente, no conocen cómo ser fieles administradores en el reino. Entonces sus propósitos están en cuevas y están bajo cautiverio del enemigo, están en Egipto, están trabajando día a día para el siguiente día, para la siguiente semana, para el siguiente pago, y toda la vida el enemigo quiere que ustedes estén toda la vida así. Pero si podemos dar esto, podemos ir a otro nivel donde, ya el Señor no solo me da, sino hasta que sobreabunde puedo dar a otros y puedo empezar a impactar mi ciudad, mi barrio, mi nación.
quería proponer una oración antes de terminar, cortica, para que también los que estén escuchando, que Dios sea abriendo sus oídos a lo que Él está hablando y lo que Él quiere revelarles también. Padre, te doy gracias por cada persona que está viendo esto. Declaro que benditos son sus ojos y benditos son sus oídos, y que escuchan tu palabra, Espíritu Santo, que escuchan tu voz y que son guiados por ti, que estos son los hijos de Dios, son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y te agradezco, Señor, por guiarlos a toda la verdad en este podcast y en todos los que vienen. En el nombre de Jesús, que seas tú hablando a través de nosotros y que veamos tu obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Nos vemos el próximo capítulo. Como siempre, no sé qué decimos, tenemos que saber qué decir al final. Hasta la próxima mesa. Hasta luego. Hasta la vista, beso.